Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero me escuchen. Por favor, me confirman si me están escuchando. Hola Ivonne, ahí te escuchas. Hola, listo, perfecto. Perfecto, gracias, amigo. Bien, muchísimo gusto. Mi nombre es Ivonne Rodríguez. Soy preventa de la región Sola y Nola para Axer. El día de hoy, esto es peluca. El día de hoy vamos a hablar sobre el dimensionamiento de nuestras aplicaciones y adicional a ello vamos a, pues, a presentar pues, alguna información, algunos conceptos para que pues todo esté muchísimo más claro en el momento del dimensionamiento. Es importante pues esta sesión y pues la hemos tomado como una sesión aparte de técnica pues informativa para que pues tengamos esta herramienta
y podamos llegar a nuestros clientes, como también pues de parte de nuestros partners, y podamos realizar un dimensionamiento con una información muy básica y que para nosotros es importante en el momento de realizar un dimensionamiento. Bien, entonces vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener 4 puntos importantes, ¿sí? Estos puntos van a tener pues, una información adecuada para el dimensionamiento y para revisar en ello pues, algunos proyectos, que es el tema de cómo recopilar la información, ¿sí? Segundo, vamos a ver cómo podemos identificar un RTO y un RPO, lo esperado, ¿sí? Modelos de licenciamiento y el size. Dentro de esta información, pues es importante que conozcamos a qué nos referimos nosotros y la marca como tal, en qué estamos nosotros actualmente enterándonos de qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a dimensionar, cuál es el producto que nosotros estamos entregando en este momento. Entonces, por temas de transmisión, entonces voy a cancelar la cámara y cualquier pregunta que tengan durante la transmisión, por favor, me escriban por chat. Adicional, si necesitan realizar preguntas durante pues, el proceso, nos va a acompañar Alejandro Sierra, que es el preventa senior de Axer para la región Caribe y México. Entonces, él va a estar también acompañándonos en el momento de la transmisión. Bien. Entonces, comenzamos. Hola, Ale. Gracias, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, pues vamos a comenzar. Y bueno, la primera parte de esta sesión pues va a hablar un poquito sobre cuál es la información que tenemos que de repente ahí recopilar para poder hacer un dimensionamiento. Quisimos hacer un pequeño espacio, porque en estas sesiones no solamente tenemos personal técnico, muchas veces también tenemos personal de ventas y resulta que un punto fundamental para poder dimensionar un proyecto, para poder aterrizarlo y colocarlo pues en la solución adecuada, poder hacer una propuesta adecuada, pues sí requiere mucho el tema de poder recopilar la información, ¿correcto? Entonces, si me ayudas, Iván, por favor, a avanzar al siguiente slide y vamos iniciando con esa parte. De acuerdo. Bien, como les comentaba, pues es importante conocer cuál es el producto que nosotros vamos a entregar, ¿sí? En este caso es Axer, desde nuestro producto inicial, como son las 3 verticales, puede ser Appliance, Cloud o en este caso On-Premise. Nosotros actualmente somos una compañía la cual tenemos todo nuestro sistema en continuidad de negocio, ¿sí? Somos la mejor solución en respaldo de la nube, son unos galardones que hemos obtenido, mejor hardware de protección de datos en el 2022 y mejor solución de anti-ransomware en el 2020. Esto con alineación con Sophos, estamos actualmente con esta combinación. Entonces ya no vamos a hacer únicamente una herramienta de backup, sino vamos a tener una herramienta de ciberprotección. Bien. Para conocer un poco sobre el producto, tenemos un crecimiento, llevamos desde el 83 y actualmente en el 2023 con nuestra solución de UDP ya vamos en el 9.1. La actualización de este año ha sido la 9.1. Es importante conocer que durante el transcurso de los años, más de 35 años como vendors de backup y de servicios de ciberprotección, nosotros hemos ido creciendo con las actualizaciones y con todas las necesidades que han tenido nuestros clientes, ¿sí? Para poder entregar un mejor servicio y una continuidad de negocio. Entonces hemos tenido los appliances que son importantes depende de la infraestructura de mi compañía, Axer UDP Software, que en este caso depende pues, el sistema que yo esté trabajando, voy a tener un UDP Software, y la innovación que se creó, que pues es Axer Cloud, todos los servicios en la nube que nosotros podemos tener. Bien.
Y para finalizar, y no menos importante, nuestro servicio de inmutabilidad, que es OneSafe. Entonces, para tenerlo claro, esos son los productos. Este es el crecimiento que hemos tenido cada día, pues con toda la información que hemos recibido de nuestros clientes y toda la retroalimentación y mejoras continuas con nuestros expertos en innovación de producto, hemos ido generando este tipo de nuevos productos. Entonces, para comenzar, vamos a hablar sobre el registro de la información. Uno de los puntos claves e importantes que hemos visto y que suelen haber confusiones en el momento de conceptos para realizar este tipo de implementaciones son los conceptos de procesadores, ¿sí? Como nosotros tenemos unos licenciamientos, no sé, Alejandro me ayuda ahí, pero nosotros debemos tener claro algunos datos importantes para el momento de un dimensionamiento. Entonces tenemos que saber qué es un socket, qué es un procesador virtual, cómo están divididos los cores, qué interviene en cada uno. Y pues nosotros confundimos esta información con procesadores lógicos con procesadores físicos. Claro. A ver, entonces ahí pues vamos a tocar este tema muy rápidamente. Fíjense que hay algo que de repente nos ha sucedido y sobre todo, como comentaba antes, de repente ahí cuando se involucra el team comercial, pues hay algunos conceptos que sí vale la pena pues aclarar, ¿no? Uno de ellos que se utiliza todavía en algunas cotizaciones es el tema de los procesadores. Entonces, bueno, pues quisimos tomar el espacio para hacer este pequeño paréntesis y aclarar este punto, ¿no? A ver, vamos a llamarle procesador físico o CPU, ajá, a el dispositivo, al hardware, porque literalmente es un hardware, que se encarga de generar todos los procesos dentro de los servidores y los equipos que vamos a proteger. El problema es que normalmente es confundido con procesadores lógicos, ajá. Entonces veamos este ejemplo ahí, pícale un paso adelante. Lo que tenemos ahí es un solo procesador, es un solo chip, ajá, pero este chip trae 6 núcleos. Ajá, si avanzamos un pasito más, Iván, ahí se divide cada uno de estos núcleos, se divide en vCPUs. Entonces, cuando nosotros entramos a ver los procesadores dentro de este sistema operativo, por ejemplo, pues podemos ver 12 vCPUs, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos 12 procesadores. Y suele surgir esa confusión a la hora de hacer un dimensionamiento, ¿no? Porque cuando de repente está la pregunta ahí de ¿cuántos procesadores tienes? Ajá, pues suele suceder que la respuesta es esta, ¿no? Ah, mira, yo tengo 12 procesadores. Y en realidad, pues sucedía que era uno. Ajá, entonces sí es importante poder hacer esta distinción. Entonces, una forma muy sencilla de poder entender cuántos procesadores tiene realmente un dispositivo es entrar al administrador de dispositivos y por ahí tenemos en la parte derecha de esa imagen, donde dice sockets, ajá, 1, cores 6, procesadores lógicos 12. Y yo creo que eso es donde ya nos queda mucho más claro este tema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesadores para hacer un dimensionamiento, hablamos de los sockets que están en uso en el dispositivo físicamente. ¿Cuántos chips de procesamiento tiene funcionando ese servidor? Ese es el dato que se va a necesitar ahí. Muchas gracias. Siguiente página, por favor. Ok, ahora, otra cosa que también de repente vale mucho la pena estar en el mismo canal es en el tema del storage. Ajá. Cuando hablamos de almacenamiento, pues es utilizar varios términos que pudieran llegar incluso ahí a hacer muchas opciones al mismo tiempo. Entonces, entendámoslo así. Imaginamos que tenemos un equipo físico, pero puede ser un buen ejemplo. Y en este equipo físico tenemos pues cierta cantidad de discos, ¿no? Imaginemos ahí que tenemos una NAS que tiene 4 discos de 2 terabytes cada uno. Entonces, pues es una multiplicación bien sencilla, ¿no? Si tengo 4 discos
de 2 terabytes, pues entonces tengo 8 terabytes de capacidad física. Pero ¿qué va a pasar con esos discos? Recordarán que con la mayoría de los almacenamientos de archivos, bueno, pues existe algo que ya le llamamos arreglo RAID. Cuando tenemos el RAID, depende del tipo de arreglo. Por ejemplo, si hiciéramos un RAID 5 con estos 4 discos de 2 terabytes, entonces uno de los discos quedaría, digamos que, absorbido por el arreglo RAID, y entonces tendríamos básicamente 6 terabytes disponibles para su uso. No sé si me explico bien ahí, ¿no? O sea, a pesar de que tengo físicamente 8 terabytes, después del arreglo a lo mejor me quedarían 6 terabytes y eso sería la capacidad raw. Luego está el término de capacidad utilizada. Entonces, ¿hasta qué punto voy ahorita? Que a lo mejor de esos 6 terabytes que tenía disponible mi servidor ya para su día a día, solamente me he gastado 4.7 terabytes de almacenamiento. Y este punto también es bien importante porque de repente ahí cuando llenamos los archivos de dimensionamiento y demás, ponemos, ok, ¿qué capacidad necesitas? ¿No? Y el usuario pone, mira, pues tengo 10 servidores y cada servidor tiene un disco de 1 tera, entonces son 10 teras. Y caballeros, seguramente no es lo mismo cotizar 10 teras de una solución que cotizar 3 teras porque resulta que aunque cada servidor tenía 1 tera de disco, solamente tenía usados 200 gigas, ¿verdad? O 300 gigas. Entonces, sí es una diferencia importante y tener claro el concepto también ahí de capacidad utilizada. Y luego, lo que a nosotros nos funciona mucho para tema de dimensionamiento es a lo que le llamamos front-end capacity. El front-end capacity no es otra cosa más que la capacidad utilizada, pero redondeada a terabytes. Entonces, en este escenario donde tengo 4.7 terabytes de capacidad utilizada, bueno, pues entonces resulta que en frontend voy a tener 5 terabytes. Entonces 4.7 se convierten en 5 y listo, ya tengo mi frontend capacity, que es lo que me sirve para realizar ahí un buen dimensionamiento. Ok, y listo. Ahora, otro punto muy importante que tomar en cuenta es el tema de la virtualización. Como dije antes, en esta sesión tenemos tanto personal técnico como comercial, entonces sí vale la pena hacer estas declaraciones. Ya hablamos un poquito sobre virtualización. Digo, este no es un entrenamiento técnico, es algo muy general que solamente nos va a permitir entender los puntos básicos para poder hacer un buen dimensionamiento. Entonces, cuando hablamos de máquinas virtuales, ¿qué es una máquina virtual? Bueno, una máquina virtual es un servidor que existe, como su nombre lo indica, de forma virtual, sobre un hardware físico, ¿no? Ahí en la imagen tenemos un dispositivo físico que tiene una capa de virtualización y sobre esa capa de virtualización tenemos múltiples máquinas virtuales y cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y tiene sus propias aplicaciones, ¿vale? Para que eso pueda ser posible, obviamente necesito un host, la parte física que es el virtualizador, ese virtualizador necesita tener un sistema operativo. A ese sistema operativo de virtualización, le llamamos hipervisor. Entonces, ese hipervisor, ¿cuál puede ser el hipervisor? Bueno, ahí es la capa de virtualización, que puede ser un VMware, que puede ser un Hyper-V, puede ser cualquiera de esas tecnologías, ¿no? Ok. Luego, sobre ese hipervisor, entonces ahí sí es donde tenemos las máquinas virtuales. Ahí es donde vive cada una de las máquinas virtuales. Ahora, por ahí hay otro concepto del que no he hablado, que es un clúster. Le llamamos clúster cuando tenemos 2 o más hipervisores trabajando en conjunto para establecer una misma plataforma. Es decir, tenemos, no sé, 3 o 4 cajas físicas que trabajan juntas para soportar ahí todo mi ambiente de virtualización. Entonces, esto lo mencionamos también porque de repente igual surge la pregunta a la hora de hacer un dimensionamiento, ¿no? Oye, ¿cuál es el hipervisor involucrado? Mira, pues es un VMware, es un Hyper-V, es un Nutanix, es un KVM, es un Citrix. Entonces, estos son puntos importantes que tenemos que preguntarle al usuario final a la hora de pretender hacer un dimensionamiento.
Ok, claro este punto, bueno, pues creo que estamos listos para la siguiente etapa. Adelante. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, espero haya quedado más clara la información. Bien, ahora vamos a hablar sobre el RTO y RPO, ¿sí? Actualmente, pues nosotros trabajamos esta palabra RTO y RPO esperado con una palabra inicial que para nosotros es muy importante en TI, que es la resiliencia. Entonces, para todos nosotros, pues, que tenemos que ver con la necesidad de recuperación de las organizaciones, debemos tener también en cuenta que la resiliencia para nosotros en concepto de TI es cómo estamos, qué tal estamos tan preparados como para que nuestra organización pueda tolerar o remediar una situación de desastre, ¿sí? Y que pueda generar de una forma flexible un tema de resiliencia, ¿sí? Sabemos un montón de causas de pérdida de información y de daños de operaciones de la organización, como puede ser un ransomware, como puede ser un robo de información directo de la compañía, como puede ser robo de credenciales, escalamiento de privilegios, ¿sí? Tenemos varias opciones en las cuales nosotros tenemos que tener esa facilidad de resiliencia para volver a tener nuestros servicios activos. Por eso mismo tenemos dos palabras importantes, que es el RPO y el RTO. Entonces, la resiliencia para nosotros es inversamente proporcional, que es la suma del RPO y el RTO, ¿sí? Entre más pequeño sea el RPO y el RTO, voy a ser más resiliente. Entonces, como lo vemos aquí en la gráfica, entonces, si yo tengo una actividad crítica de segundos, voy a tener menos entre RPO y RTO. Pero si yo voy aumentando la información y el tiempo, voy a tener una mayor RPO y un mayor RTO. Entonces, de esta manera nosotros podemos revisar bien, dependiendo del RPO y el RTO que espero yo para mi compañía, cómo quiero hacer los puntos de respaldo, los puntos de recuperación, cuál es mi expectativa dentro de la configuración de un ambiente. Esto lo llamamos también importante por el tema de un disaster recovery en el caso de tener un RTO y un RPO muy alto o muy pequeño. ¿Por qué motivo? Porque depende de este tiempo, yo puedo saber si lo puedo realizar con alta disponibilidad, es decir, que yo necesito que ya esté disponible, o puedo esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas para hacer un DR y recuperarme, o puedo tener un backup tradicional en el cual yo pueda recuperarlo en una semana, ¿sí? O meses. Bien. Desde aquí se deriva pues la información de la solución que yo necesito cumplir con ciertas necesidades. Cuando estamos hablando de minutos y tiempos, tendré que acudir a una solución de alta disponibilidad. Entonces, dependiendo de esta información, nosotros vamos a tener un tema de tecnología. Entonces, depende la continuidad de negocio que yo quiera. Vamos a tener críticos, sistemas críticos por hora, por 1 hora, 4 horas, que puede ser un sistema para disaster recovery. ¿Sí? Si yo necesito que sean segundos o que no tenga ningún tipo de aumento de disponibilidad, sería un servicio crítico, tendríamos que tener una alta disponibilidad, es decir, todo el tiempo tiene que estar disponible. Entonces, esta misión crítica quiere decir que yo no puedo dejar este sistema en pérdida de información por más de un segundo. ¿Sí? Es decir, que yo pierdo acá y activo esto de una vez. Entonces, tengo una alta disponibilidad. Y yo puedo tener de 1 hora a 4 horas, ¿sí? Puedo tener un disaster recovery. O ya puedo tener un backup tradicional, lo puedo activar en un RTO de 24 horas o más. Entonces, dependiendo también de esto, nosotros podemos dimensionar, dependiendo de la expectativa de nuestro cliente. Tenemos que preguntarle pues, a nuestro cliente cuál es su RTO y su RPO esperado. ¿Qué quiere? Si lo quiere ya, o si la información que tenemos acá en nuestro negocio no es tan crítica,
o si tenemos una nómina que entregar y es muy crítico, entonces hay que activarlo de inmediato. Entonces debemos también conocer qué tipo de información es la que va a respaldar, si es muy importante o no es tan importante para la compañía, ¿sí? Pues igual toda la información, toda la data que nosotros tenemos en la compañía es importante, pero hay una información que pues puede permanecer más tiempo en disposición y hay otra que tiene que estar ya directamente disponible para nuestro servicio. Entonces, esto debemos conocerlo y confirmar con nuestro cliente, porque esto es un punto importante para un buen dimensionamiento. A veces que el cliente nos dice, ah, no, yo necesito, no conoce el tema de los ataques de ransomware. Entonces el cliente, ah, no, yo no importa, yo puedo tener mi servicio en 24 horas. Y preciso, le genera un ataque y necesita activar su servicio de inmediato, pues al no conocer el tema del RTO y el RPO, pues el cliente puede perder dinero y puede perder mucha información. Entonces sí es importante que ellos tengan claro que dependiendo de esta información que yo solicite, puedo perder dinero o puedo tener mi información inmediata. ¿Sí? Bien, entonces espero que esta información haya quedado lo más claro posible para continuar. Bien. También para nuestro Site Inception tenemos un modelo de licenciamiento. Importantísimo que para el modelo de licenciamiento tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros, como tenemos varios productos en la plataforma de Axer, nosotros tenemos varios productos, los cuales el cliente, dependiendo lo que él requiera, se lo vamos a ofertar. Entonces, si el cliente requiere en su momento un producto muy simple o requiere un producto muy robusto, nosotros lo vamos a tener, pero tenemos que conocer bien cuál es la solicitud de nuestro cliente. Entonces, desde un inicio, tenemos que saber también que tenemos unos licenciamientos y podamos explicarle al cliente cómo sería este tipo de licenciamientos. Entonces, licenciamiento de Axer UDP. Entonces, tenemos un licenciamiento, en este caso, tenemos dos licenciamientos que serían perpetuos y uno por suscripción. Entonces, primero vamos a hablar de los perpetuos. Bien, cuando vamos perpetuos quiere decir que yo compré esa licencia, es mía, la puedo utilizar de forma ilimitada, ¿sí? Por eso mismo se llama perpetuo. Entonces tenemos varios licenciamientos en este caso de perpetuidad, ¿bien? Entonces vamos a iniciar con Axer UDP por socket. Entonces esta licencia es perpetua y está basada en el número de procesadores físicos. Entonces ya como lo hablamos anteriormente, por eso pues el lapso de información donde explicábamos los conceptos, porque acá pues vamos a hablar del licenciamiento. Entonces el número de procesadores físicos, la capacidad va a ser ilimitada y los agentes van a ser ilimitados. Es decir, que yo voy a poder conectar la cantidad de agentes que yo quiera. Una vez que tenga yo esa licencia, la puedo utilizar de una forma indefinida y no, así no la renueve, ¿sí? Porque pues yo voy a tener de forma indefinida. Lo que debo renovar en una licencia perpetua es el mantenimiento. Entonces es importante que el cliente sepa que a pesar de que va a tener su perpetuidad en Axer UDP por socket o Axer UDP frontend, nosotros vamos a entregarle la información de que debe realizar una contratación de un mantenimiento. ¿Qué cubrimos con el mantenimiento? El soporte técnico y actualizaciones. Entonces, si yo quiero que mi sistema esté protegido con la información de Sophos, que yo tenga mi información actualizada con mis licencias, entonces debo tener mi mantenimiento activo. Entonces, como les informaba, entonces puedo conectar cualquier storage a mi Axer UDP por socket, puedo crecerlo tanto como yo quiera, pero voy a tener un número ilimitado de agentes, ¿sí? Entonces, lo único que yo voy a tener aquí en este limitante por socket sería procesadores. Entonces, la limitación serían los procesadores. Cuando yo llegue a la cantidad de procesadores, voy a tener la limitante. Axer UDP, frontend terabytes. En este caso, la licencia es perpetua basada en el número de terabytes a respaldar.
capacidad ilimitada, agentes ilimitados. ¿Cuál es mi limitante del respaldo? Sería la cantidad de teras. Sería el limitante. Y por último, vamos a hablar de suscripción. Entonces, en este caso, pues la suscripción sí sería, pues en este caso, una suscripción de VP Workload Edition. Viene por una suscripción, ya sea anual, ese sí no es perpetuo, ese sí finaliza, depende de la suscripción, y está basada en el número de cargas de trabajo, capacidad ilimitada, agentes ilimitados. ¿Qué sucede? En esta capacidad de Workload Edition, nosotros lo trabajamos por una cantidad de pack de 10. Entonces, cada UDP Workload viene con un pack de 10. Bien, entonces, si a mí me están solicitando para 25 cargas de trabajo, ya sea un servidor físico, una máquina virtual, un recurso compartido, cualquier recurso, si me están pidiendo 25, en este caso Workload, yo tengo que comprar 3 licencias VP, ¿sí? Que en este caso serían 30. Pero por la cantidad siempre se envían por pack de 10. ¿Listo? Bien. Continuamos. También tenemos un licenciamiento que es el licenciamiento de Access Appliance. Entonces es importante que tengamos en cuenta nosotros que el Access Appliance es perpetuo. Es decir, que en el momento en que el appliance llegue a mis manos, esta caja es mía y el licenciamiento es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera con esta caja. ¿Listo? Entonces, es perpetua, tengo una licencia perpetua basada en el número de terabytes a respaldar. Es decir, que yo tengo una capacidad ilimitada de lo que yo quiera realizar con mi equipo, agentes ilimitados, pero tengo la limitante es que tengo una cantidad de terabytes que viene con el appliance. Entonces, mi appliance si lo tengo en un sitio, lo quiero mover a otro, pues igual es mi equipo y yo lo puedo mover a donde yo lo quiero ubicar. Entonces, conociendo que tenemos también que contratar un mantenimiento y las actualizaciones del software. Entonces, en este caso, pues es importante tener este conocimiento en el momento del dimensionamiento del cliente. A veces nos preguntan que si efectivamente el appliance, yo le puedo conectar de pronto algún equipo adicional para cuando se me complete la capacidad total de mi Access Appliance, yo le puedo conectar otro para ampliar la información. No es posible, únicamente la capacidad que tiene el equipo es la información total. Entonces, es importante tener esto en cuenta. También, adicional a ello, tenemos un licenciamiento de Access Cloud Service. El Cloud Service es importante para nosotros, ya que es un servicio actual, ¿sí? En el cual nosotros podemos licenciar todos nuestros productos de nube. Entonces, también debemos tener muy claro que nuestro servicio de Cloud Service es por suscripción. Entonces, en este caso, ya venimos con temas de suscripción. Tenemos que pagar licenciamiento anual. En este caso, si no pago, pues no me va a funcionar. Y tenemos varias licencias de Cloud Service. Nuestro servicio de la nube, entonces tenemos un servicio que se llama Access Backup. Es por suscripción, como informaba, y la licencia está basada en el número de asientos. Capacidad ilimitada, agentes ilimitados. También es importante tener en cuenta que en Access Backup vamos a tener una retención ilimitada y vamos a tener un almacenamiento ilimitado. ¿Qué sucede? Lo único que vamos a tener es el número de asientos. Si yo entrego un SaaS Backup para 20 usuarios, únicamente voy a tener 20 usuarios. Si llego a pasarme a 21 usuarios, no me van a decir no lo haga, pero me va a llegar una alerta a mi correo informándome que me he sobrepasado de la cantidad de usuarios de la suscripción que yo contraté. Entonces, importante tener en cuenta el licenciamiento de este tipo de producto. También hay una característica importante que es los productos. Entonces, nosotros tenemos varios productos. Tenemos Microsoft 365, tenemos Salesforce, Dynamics, Google Workspace
y Azure AD. Como tenemos varios productos, podemos contratar por cada uno de los productos un licenciamiento, pero en una sola consola, ¿sí? Voy a tener varios conectores. ¿Qué pasa con el tema de Microsoft Office 365? Nosotros tenemos un dimensionamiento por asientos, pero si yo necesito respaldar mi SharePoint o respaldar mi Teams, debo tener en cuenta que mi SharePoint está basado en bibliotecas y carpetas compartidas con Teams. Entonces, vamos a tener que contar los editores y los administradores de estos espacios. ¿Bien? Entonces, por ese lado, SaaS Backup. También tenemos Cloud Hybrid Bus, que viene por suscripción y la licencia está basada en una cantidad de terabytes a replicar. Entonces, el Cloud Hybrid es lo que tenemos en unión con nuestro servicio de on-premise. Entonces, es un servicio híbrido en la nube. Vamos a hacer una réplica en la nube y vamos a tener una información on-premise también respaldada. Entonces, vamos a tener dos respaldos, uno en físico y el otro en la nube. Entonces, tenemos capacidad limitada y agentes ilimitados. Es decir, yo puedo tener la cantidad de agentes que quiera, pero lo que me va a limitar es la cantidad de teras a replicar. Bien. También tenemos nuestro servicio de Cloud Hybrid DRaaS, que es lo mismo que tenemos con BAS, Cloud Hybrid, pero es para Disaster Recovery. Viene por suscripción y la licencia está basada en recursos de cómputo. Es importante que yo tenga en cuenta en el momento del dimensionamiento, preguntarle al cliente cuál es la capacidad de RAM requerida, la capacidad de disco requerido. Por cada un CPU, por cada 4 GB de RAM, se entrega un vCPU. Entonces hay que tener en cuenta eso en el momento de la contratación. Entonces yo lo primero que le solicito pues a mis clientes es que me confirmen la capacidad de RAM, si es necesario la cantidad del storage de SBAS y la cantidad de teras que yo voy a generar en el DRaaS, yo lo replico dependiendo lo que me han informado del BAS. Entonces también ahí vemos qué información vamos requiriendo en el momento del dimensionamiento. Y por último, Axer Cloud Direct. Entonces también es por suscripción. La licencia está basada en terabytes a replicar, capacidad limitada y agentes ilimitados. Esto es importante que esto va directo a la nube, toda esta información va directo a la nube. Tenemos varias nubes, ¿sí? Unas que vienen por contratación y la nube directa de Axer. Cuando tenemos nosotros el servicio directo de Axer, pues recuerden que no generamos ningún costo de transferencia y si necesitamos hacer una descarga de información, no se va a generar ningún tipo de cobro adicional. Entonces, es importantísimo, pues, esto también aclararlo para nuestros clientes. Bien, entonces, vamos a continuar con la siguiente información, pero pues vamos a validar, Ale, si tenemos algunas preguntas del grupo. Sí, tenemos algunas preguntas ahí. Por suerte ya se respondieron todas. Por ahí preguntaban sobre el tema de la licencia perpetua. Digo, para si alguien más tenía la misma duda, ¿no? Preguntaban qué pasa si dejas de renovar una licencia perpetua. Entonces, ahí lo que sucede es que, bueno, pues perdemos el derecho a las actualizaciones de versión, a soporte técnico, a parches de seguridad, pero claro, la herramienta sigue respaldando. Ajá, por eso es ahí licencia perpetua, ¿no? Otra duda preguntaban ahí sobre cuáles son los modelos que tenemos en modo suscripción. Bueno, tenemos básicamente el de workloads, ajá, y tenemos también el de terabyte frontal, ¿no? Que actualmente se llama Universal Access. ¿Qué más? Sobre si son combinables los modelos de licenciamiento, preferentemente no. La idea es que cada consola tenga el mismo tipo de licencia, claro, dentro del margen entendible, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una licencia por capacidad, pues no le puedo agregar una de workload, ¿verdad? Pero si tengo a lo mejor una de workload, pero le quiero agregar licencias de workstation o licencias de 365, bueno, pues ahí sí voy a poder hacer. Entonces, más que nada es de esta manera. Por ahí preguntan, ¿no? Si se pueden combinar sockets y workloads, justo lo que decía, ¿no? Depende del tipo de licencia, pero en este caso no. O sea, o es socket o es workload.
por el tipo de licencia. Y por ahí comentaban, tengo una licencia perpetua de Access UDP Socket y está en versión 7.0. Y actualmente UDP está en 9.0. ¿Lo puedo actualizar? Sí, sí puedes, siempre que tu mantenimiento esté vigente. Justo es lo que decía hace un momento, ¿no? Si la licencia está vigente, si el mantenimiento es vigente, pueden actualizar a la versión más reciente. Si la licencia ya está vencida, entonces se va a tener que quedar en 7. Gracias, Bien, Ale. son las Entonces no dudas veo que más, tenemos por el no veo más momento. preguntas por ahí. Ok, bien, muchísimas gracias. Bien, continuamos. Entonces hay una información clave para realizar este tipo de dimensionamientos y que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros realizamos la toma de información, nosotros pedimos el frontend en terabytes, importantísimo. Siempre que vamos a dimensionar, preguntar el de frontend. Los números de CPUs, ¿sí? Vamos a respaldar. Sistemas operativos, si son aplicaciones, si es máquina virtual o física, ¿sí? ¿Cuál es el RTO y el RPO esperado? ¿Sí? Actualmente, ¿cuál es el RTO y el RPO esperado por nuestro cliente? ¿Cuál es el storage? ¿Sí? Si es posible que nos informe cuál es su crecimiento en porcentaje anual. Normalmente nosotros cuando dimensionamos, generamos un porcentaje, siempre lo generamos, que es como el mismo inicial, ¿sí? Pues el cliente ya nos informa si lo quiere cambiar o no, que es un 10% de crecimiento anual. Pero posiblemente el cliente diga, no, yo únicamente el 3% o un 20%, dependiendo pues la compañía, ahí vamos a realizar un tipo de arreglo de la información. Y si es posible también, cuánto es el porcentaje de cambios diarios que tiene la información de nuestro cliente. Entonces, esta información es muy clave en el momento de nuestro dimensionamiento, ya que nosotros vamos a ingresar esta información en una documentación para podérsela presentar a nuestros clientes. ¿Bien? Preguntas claves que se deben realizar en el momento de un dimensionamiento. Esto lo podemos utilizar con el área de ventas, ¿sí? De mi compañía, o cuando yo en este momento, si hay personas o cliente final que me están escuchando y quieran validar qué producto requiero de parte de Axer, entonces me hago estas preguntas, ¿sí? Que son preguntas claves para este proceso de dimensionamiento. ¿Qué necesita copia de seguridad en mi compañía? ¿Qué necesita? ¿Qué información necesita copia de seguridad? Si mis servidores virtuales o físicos, de pronto es un servidor que tiene bases de datos, ¿sí? Aplicaciones, NAS, servicio de la nube, on-premise o mi nube propia, ¿sí? ¿Qué necesito yo respaldar? Entonces, en el momento en que yo voy a realizar el acercamiento con mi cliente, entonces le pregunto bien, ¿y qué es lo que usted va a respaldar? ¿Qué quiere hacer con su información? ¿Sí? ¿Cómo la va a realizar? Entonces yo lo voy a realizar con una imagen, un full imagen, un tipo de red de backup o de red de recuperación, si quiero por folders, por aplicaciones, carpetas, aplicaciones, depende de lo que yo quiera obtener, también voy a poder realizar. Si yo quiero solo información en full imagen, entonces yo tengo que validar lo que le voy a entregar pues a mi cliente. ¿Cuándo lo voy a respaldar? Entonces ahí es donde vemos la palabra RPO, ¿sí? Que hablamos de RTO y RPO. Entonces, ¿cuándo lo voy a respaldar? ¿Cada cuánto? Entonces, si lo voy a hacer cada 24 horas, cada 6 horas, ¿sí? Y también de ahí partimos para preguntar sobre el RTO. Entonces es importante que sepamos en el momento de la pregunta al cliente, perfecto. Entonces yo tengo mi RPO que lo quiero tener, pero cada 24 horas. Sí, pero también tengo un servidor que necesito que esté en menos de una hora.
Entonces, ahí vamos revisando qué productos son los que requerimos. ¿Y en dónde? Importantísimo. ¿En dónde quiero hacer ese respaldo? Entonces, si yo quiero algo seguro, puede ser un appliance, un OneSafe, o quiero subirlo a la nube de Axer, o quiero subirlo a una nube, en este caso puede ser AWS o Azure, ¿sí? Entonces yo lo voy a subir a la nube que yo tenga contratada, o un servidor genérico o una NAS, ¿sí? Entonces, esta información es importante que yo la tenga en cuenta en el momento de realizar un dimensionamiento. Con esta información que realizamos nosotros, recopilamos todos estos datos, toda esta información, y vamos a ingresarla en un archivo de dimensionamiento. Entonces tenemos el archivo de software, entonces nosotros vamos a ingresar aquí la información de parte del cliente. Entonces, la cantidad de servidores con las mismas características, entonces hay que tener en cuenta que posiblemente yo tenga bajo mi red 5 servidores con las mismas características, entonces pues únicamente voy a poner aquí la cantidad, si son 2, 3, 4, para no repetir la información, ya que pues esta información puede que aquí haya uno, pero hay empresas que tienen 30, 40 datos que necesiten ingresar, entonces para no repetir la información, pues ingresamos la cantidad. Nombre de servidor o host, entonces aquí vamos a poner el nombre, el sistema operativo, la versión, entonces importante estos datos. Si yo no sé el nombre del sistema operativo o la versión, no voy a saber si efectivamente mi software de UDP o mi appliance me lo vayan a proteger, ¿sí? Tengo que saber qué versión voy a respaldar. Las aplicaciones, versiones en el caso de VMware, informar qué tipo de licencia. Entonces, aquí vamos a las aplicaciones de bases de datos, qué versiones vamos a tener. Entonces, acá un ejemplo es el ERP. Requiere restauración granular de objetos en la aplicación. Si lo requiero o no requiere una restauración granular. El número de sockets, que ya lo explicaron anteriormente. Entonces, por servidor, entonces 2 sockets. Volumen de datos a proteger, la cantidad de datos que se van a proteger. Si tiene host de virtualización, si no, pues ponemos no. Si requiere backups directamente a cinta, es decir, que para que podamos respaldar la información, ya sea a cinta o la nube o on-premise, lo que necesite. El porcentaje de crecimiento anual, la retención deseada, si es una retención anual, si es mensual, la retención que el cliente desee. Si requiere una replicación continua de alta disponibilidad. Pues aquí es donde vamos a hablar de si efectivamente el cliente necesita una replicación de alta disponibilidad, es decir, que yo mi información la requiero en menos de minutos, ¿sí? Un RTO de minutos y segundos, si es posible. Entonces, aquí lo voy a poner. Opcionalmente, objetivo de punto de recuperación. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de recuperación y cuánto es mi tiempo de recuperación? Entonces, 24 horas, es decir, que un día de pérdida de información no hay ningún inconveniente, o mi recuperación tiene que durar menos de 4 horas, pues aquí estaríamos validando el RPO y el RTO. ¿Sí? Y en la parte superior vemos el storage para el backup. Entonces, ¿dónde los tengo? Los quiero ubicar, ¿cuántos storage tengo? Entonces, tengo un equipo, el nombre, pues en este caso una NAS, las características, ¿sí? La cantidad, en este caso de hard disks y el modelo, y pues llenamos de ahí en adelante la información que tengamos disponible. Entonces, siempre que vayamos a realizar un dimensionamiento, aparte de las preguntas que yo realice como comercial, si tengo la posibilidad de entregarle este documento al cliente, le digo, sí señor, mira, aquí tengo un documento, por favor, me lo registra para poderlo pasar a la marca. Entonces, de ahí en adelante, pues ya no lo pueden pasar a nosotros y nosotros realizamos el dimensionamiento. Bien. Aparte de esto, para nosotros es importante que hay clientes que nos solicitan propuesta tecnológica. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, en la propuesta tecnológica que se entrega de parte de Axer, viene pues los datos, ¿sí? El nombre de la compañía con su logo
y viene pues en este caso el autor, ya sea pues Alejandro o mi persona, ¿sí? En la propuesta tecnológica vamos a ver los objetivos. Esto que realizamos nosotros es después de haber realizado un dimensionamiento. Entonces, el cliente nos comenta qué es lo que quiere, hasta dónde quiere llegar, y nosotros lo plasmamos en un documento de propuesta tecnológica. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las funcionalidades de la herramienta que se le está entregando? La visión que vamos a tener con esta herramienta. Entonces, si el cliente quiere un appliance, si el cliente quiere un servicio de cloud, y si quiere todo, pues todo lo incluimos dentro de la propuesta tecnológica. Entonces, hay clientes que nos piden todos los productos y pues nosotros lo incluimos acá. Entonces, escuchamos al cliente, realizamos la propuesta tecnológica y al final, pues, la conclusión es que ellos quieren, pues, una continuidad de negocios y se les va a entregar una cotización dentro de la propuesta tecnológica. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Ale, tú miras ahí en el panel si tenemos preguntas. Bien. No, no tenemos. No, no hay más preguntas. Bien, entonces pues ya cumplimos con el tiempo requerido. Muchísimas gracias. Espero haya sido pues de su agrado. Gracias, Alex, por el apoyo en esta sesión. Sí, tenemos pues la opción de que por medio de correo electrónico, la información que ustedes requieran, realizar alguna solicitud puntual, ¿sí? Es importante pues esto haya quedado claro, que haya sido pues de su agrado y todo lo que nosotros realicemos en nuestro tiempo dentro de la compañía, pues sea lo más fructífero para ustedes. Entonces, pues no sería más invitarlos a que estén pendientes, vamos a realizar más sesiones técnicas, sesiones de entrenamiento, si lo requieren o necesitan algún apoyo, entonces pueden ingresar por las redes sociales o también pues por el correo electrónico, depende del partner en el que se encuentren, y contactarse con nosotros directamente. Entonces los vamos a apoyar en lo que necesiten, cualquier solicitud. Recuerden que pues vamos a estar siempre disponibles para ustedes con el área de preventa, con Alejandro Sierra y Ivonne Rodríguez. Gracias, Catherine. Cuídense todos. Excelente tarde. Bye. Bien, muchísimas gracias. Un feliz día. Bye.